Contentos de estar en un emprendimiento, algo completamente nuevo, algo innovador. Agrofuturo HN. Es una revista donde vamos a tener a distinguidas personalidades de nuestro país, también internacionales, donde vamos a estar hablando de temas de agricultura, ganadería, temas hasta familiares y políticos, porque no queremos ser cualquier podcast o cualquier revista donde tenemos que seguir un guión o un formato, no. Es acá para conocernos, hablar de realidad de nuestro país, hablar de historia de nuestro país, en dónde estamos también y dónde queremos estar. Ahí vamos a poder tocar diferentes temas. Hoy estamos muy contentos porque cuando inicia este proyecto empezamos a ver quiénes iban a ser esas primeras personas con las que íbamos a poder estar compartiendo momentos como este. Y en ese listado sale don Marvin Ponce. Y les digo, una persona, en mi caso, lo respeto, lo he visto en temas de país por años. Todos sabemos también lo famoso que él es, todos sabemos esa biblioteca andante que es él, y es por eso que con él estamos iniciando esto. Don Marvin, un placer. Muchas gracias, ingeniero Alan. A usted no se lee ingeniero, pero yo le voy a decir Alan, pues para... Tiene que decirme Alan. Quiero que se sienta en confianza. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Para nosotros es un honor, don Marvin, y esto es una realidad. Es usted nuestro primer invitado a este proyecto, que es un proyecto que estamos seguros que va a durar por mucho tiempo. Sí. Vamos a poder estar hablando de todo. No va a ser la única vez que lo vamos a tener acá. Lo vamos a tener siempre que se pueda, don Marvin. Siempre y cuando usted nos haga una pequeña agenda, ahí en su agenda nos haga un pequeño tiempo, ¿verdad? A mí me encantaría, don Marvin, que de manera muy resumida nos haga saber quién es Marvin Ponce. Le explico por qué. Porque esto va a llegar a muchos jóvenes. Sí. Y también nosotros tenemos que entender el por qué muchas posturas suyas en temas políticos. Por qué muchas posturas suyas en opiniones de país. Entonces, don Marvin, nuevamente gracias por estar con nosotros. Y me encantaría que nos haga una pequeña introducción. ¿Quién es Marvin Ponce? Muchas gracias a todos los productores de Agrofuturo HN. Así es, pa. Así es. Y a usted, Alan, por conducir este importante programa. Qué bien que se abre el agro en Honduras, porque ya día muy poco se habla de políticas agrarias, de políticas agrícolas. Pues Marvin Ponce Sauceda es un poblador de la colonia San Francisco. Mi papá, Pompilio Ponce, es de Duyure, Choluteca. Mi mamá, Ana Josefa, de aquí de San Juancito del Mineral. Se conocieron en los años 40, cuando estaba en el Mineral en Boga. Y nació este varón Marvin Ponce en el barrio El Manchén primero, pero de ahí me crié en la San Francisco. Viví en una colonia con una pobreza extrema en la San Francisco. A nosotros nos llevaron del río que se inundaba. Antes vivíamos a la orilla del río de Choluteca, en los tiempos que era un río caudaloso, en los años 60, y nos llevaron para allá a la San Francisco del Cerro. Y allá pues vivimos nuestra infancia. No había agua, no había luz, no había escuela, no había nada. Y teníamos que venir a la escuela Ramón Motoya hasta Las Vegas del Country, de la San Francisco. Teníamos que tener agua hasta Las Vegas del Country, hasta el Edén, ahí por la zona de los Laureles que le llaman ahora. Nos tocó ir a traer leña allá por donde queda la Flor del Campo. Cruzábamos el río caudaloso, que es el río Choluteca en ese tiempo, para jalar leña, porque en aquellos tiempos no habían estufas, no había nada. Lo que había era un fogón en toda casa. No había ni siquiera estufas de gas para los pobres. Las estufas de gas eran para las clases trabajadoras que tenían un poquito de ingresos. Entonces nos tocó una infancia bien pobre, bien complicada, pero bien trabajadora. La ventaja que tuve yo, que tuve mi papá y mi mamá vivos, entonces una familia estable. Éramos 6, 7 hermanos, todos éramos luchadores ahí. Y yo anduve vendiendo en la calle, anduve vendiendo conexiones en las navidades, árboles de navidad, esas chiribiscas que le dicen. Bueno, nos tocó de todo, pues. Pero así, en la pobreza nos criamos. De ahí terminamos en la escuela Jesús Eliar Paz. Pasamos lo que llamaba la guerra del 69. Yo estaba en primer grado en ese tiempo, cuando la guerra. De ahí, pues, terminamos. De ahí pasé al Central, me gradué en el Central como perito mercantil a los 17 años. Y ese año mismo me fui a trabajar al Bajo Aguán, a la reforma agraria en el Bajo Aguán. Por eso me alegra que me invite a eso, porque me trae a temas importantes. Yo trabajé en el Bajo Aguán para convencer a los agricultores sureños que habían sido llevados
en migraciones inducidas del sur al Bajo Aguán, que ya lo voy a explicar ese proyecto. Ese proyecto, entonces ahí yo llegué pues al Bajo Aguán, pero previo a eso yo había sido presidente de los estudiantes de Central con el Frente de Acción Revolucionaria, pues venimos de la lucha revolucionaria desde Hipote, pues. Y allá un líder desde muy joven. Claro, y en la colonia estuvimos luchando por la tierra, por la tenencia de la tierra, de la colonia, la parte urbana, porque en ese tiempo aquí los ricos de Tegucigalpa se hicieron ricos con las tierras. Se robaron las tierras, los midenses, los sotos, todos esos son ricos, un montón de familias. No ¿Cómo lo hacían? ¿No? Tiraban un cerco y agarraban ya... O tenían familiares en la Corte Suprema que eran abogados y les hacían escrituras. Por eso aparecieron los verdes por un lado. Pero eso todavía se sigue. Sí, eso todavía sí. Yo he visto un montón de mafias que ya le venden 3 veces un... No, entonces en el IP todo este tiempo se han estado robando tierras también. Hay un montón de gente que se dedica a eso. En este momento se sigue dando. Andan viendo que tierras quedan libres, que no tienen título, que son de algún viejito que se murió y le meten una escritura. O sea, el robo de tierras urbanas está de moda en este momento. O sea, que las invasiones no solamente son allá, sino que aquí mismo. Aquí le pueden, o si no, aquí un juez le puede robar la tierra a usted si le pagó a alguien ahí. Aquí en los juzgados de los civiles que no tiene pisto pierde sus bienes. Completamente. Y don Marvin, eso que está diciendo usted, lo interrumpo rapidito, sí. Y el pueblo también tiene que entenderlo. Yo le digo, nosotros como familia hemos perdido propiedades así, porque aparece uno con una escritura y van y sigue un proceso legal y resulta que cuando menos espera, sí, ya un juez dice no, es de ellos. Y definitivamente es porque la justicia en nuestro país al día de hoy no es justicia. Eso es un mercado donde el mayor postor es el que va a salir ganando. Sí. Lo interrumpía, don Marvin. Fui dirigente de lo que llamaban en ese tiempo de los patronatos comunales de la San Francisco, lo que era el Frente Central de Defensa de los Intereses Comunales, el bloque coordinador de patronatos. O sea, yo me metí desde Cipote en la lucha de los patronatos urbanos para luchar por la tierra. Recuperamos, y quiero decirle, el Partido Comunista se metió a hacer un trabajo político en esa época y recuperamos más de 500 colonias, que hoy son colonias importantes, fueron tomadas por el Partido Comunista mediante una estrategia de recuperar los ejidos de Comayagüela y Tegucigalpa. Esa historia muy poco se habla en Honduras con Andrés Pineda Gutiérrez, el hombre que no quiso ser cucaracha, era un labrador, un obrero de la madera de ahí de La Haya, es el presidente de los sindicatos, Urbano Osorio en la San Francisco, el otro Jesús Antonio Chávez, que es dirigente de Libre, inclusive Chávez todavía un hombre luchador. Y anduvimos también, entonces todo lo que es ahora la Guillén, todas las colonias de Córdoba, lo que es la parte de la San Miguel que se creció, todo lo que es la Sosa, se recuperó con eso, la Flor del Campo, lo que es la San Francisco, la 21 de febrero, la Centroamérica, los Carrizales, la Smith, la colonia Polo Paz. En ese tiempo recuperamos todas las tierras, pues entonces yo me fui con esa lucha, me fui para el Aguán, pero en el Aguán pues ya se trataba de organizar cooperativas campesinas para que sembraran la tierra, para que sembraran palma africana, porque en ese tiempo empezaban a sembrar la palma africana, pero en ese tiempo, Alan, quiero hacer hubo un proyecto de la reforma agraria que se llamó el proyecto de migraciones inducidas, que fue llevar más de 50,000 familias del sur que estaban muriéndose de hambre después de las algodoneras. Se las llevaron para el Aguán y para la zona de que llaman ahora ¿Cuántas familias? 50,000 familias aproximadamente. Unas se fueron para el Aguán, otras se fueron para los valles de aquí, en la zona de La Masica, toda esa zona. Sí. Y otras las llevaron para Nueva Palestina, allá por... sí. Entonces, los sureños ahí se fueron para allá. Entonces, esta gente estaba acostumbrada a los cultivos de avío, los cultivos de corto plazo, al frijol, al maíz, al maicillo. Y allá tenía que ir a sembrar palma africana que duraba 4 o 5 años la productividad. Entonces no estaban acostumbrados. Entonces era cambiar la cultura productiva de estos productores. Bueno, entonces me fui para el Aguán, allá empecé a trabajar. Mi primer jefe, ¿sabe quién fue? Don Oscar Nájera, el diputado Oscar Nájera. Fue mi primer jefe. La vaca, le decían el hombre. La vaca, sí. Él es ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo de la primera generación, el de los padres de la palma africana. Yo lo admiro mucho a él por eso y muy buen hombre. Sigue siendo de los productores más grandes. De los grandes, sí. Él era de Cocoa, su papá era un hombre agricultor y ganadero y esos valles eran preciosos. Pues. Entonces quiero decirle que ahí empezamos. De ahí, pues, trabajamos aparte, de ahí, bueno, entonces
así venimos, esta es nuestra realidad. Somos gente del pueblo, luchadores, de ahí nos tocó. Por la lucha agraria también me tocó después venirme para Guaymas. En Guaymas ahí me involucré en algunos movimientos revolucionarios como el movimiento URP y otros movimientos ahí. Ahí también trabajamos con el papá de Marlon Ochoa, Valdemar Ochoa. Hace poco escuché una entrevista suya. Warren Valdemar Ochoa, con él creamos lo que llaman la empresa asociativa campesina Ondupalma, que se llama ahora Ondupalma, que es la empresa campesina más exitosa del mundo. Sí. La tenemos en Honduras. Mire qué interesante. Sí. Y eso tal vez son cosas que sí, no desconocemos. Y ni el gobierno lo sabe, o solo saben que está Ondupalma allá, que sí, es una gran empresa. Sí. Yo paso orgulloso de esos campesinos porque mire Alan, ahí hay ingenieros, abogados, economistas, mercadólogos, todos son con maestría. Sí. Pero ¿sabe cuál es la cualidad importante? Que son hijos de los campesinos. Sí. Qué bendición. Es un proyecto político. Qué bendición. Un proyecto político económico. Ahora, pero le digo algo, Omar. Interesante eso, interesante. Y ojalá que más adelante podamos tener un programa solo para que nos cuente exactamente cómo llegó ese proyecto a ser lo que es. Pero qué difícil es que dos se pongan de acuerdo. Qué difícil es que tres se pongan de acuerdo. Le digo esto porque en mi caso personal, cada vez que yo he leído o he tenido acceso a alguna información de reformas agrarias donde se le quiere ayudar al campesino, yo le puedo asegurar que el 95% de esos proyectos fracasan. Sí. Pero en este caso, me imagino de que tiene mucho que contarnos de eso, ¿no? Sí, mire, el proyecto societario, los proyectos societarios son bien complicados. Entonces, la reforma agraria se basó en proyectos societarios, cooperativas, empresas asociativas campesinas, grupos campesinos y todo eso. Y es complicado, ¿va? Pero lo que pasa es que en aquel tiempo habíamos promotores que trabajábamos con la gente, con la teoría de la organización, enseñarles los visos de modo de producción a los agricultores, que el individualismo ya que va, el narcisismo, el individualismo, el personalismo, todas esas cosas tenían que ser eliminadas para fomentar un colectivismo. Que era un proyecto económico que es la única forma que podía funcionar con grupos masivos, ¿va? Entonces, hubieron dos proyectos económicos que se generaron en los campesinos para ir entrando en materia. Un proyecto económico que es el de la UAN, que se llama Coapalma, que ese proyecto económico venía de un proyecto de Efraín Díaz Galeas, que era un hombre que se fue a formar a los kibús en Israel. En Israel, el esquema israelí. Sí. Entonces desarrolló un proyecto económico bueno, lo que era en aquel tiempo la FECORA, la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, un proyecto económico exitoso. Todos los guanchillas, todo lo que era Cules, el proyecto de Cules que llamamos San Manuel, todo lo que era Guaymas, lo que era la UAN, era FECORA. Lo que pasa es que el proyecto político estaba sustentado solamente en economía agrícola, mientras que los de Guaymas vienen de lo que eran ex empleados de las bananeras. Son obreros agrícolas que ya tenían una cultura de trabajo colectivo, sí, de trabajo organizado. Tal vez a ellos se les hizo más fácil poder hacer esto. Y también hubo formación política, política social. Prácticamente tuvimos que ir a formar. Casi, bueno, ahí lo que lo formamos es lo que es el socialismo verdadero. Es lo que habla de socialismo. El de verdad. El de verdad, no el de libre, ¿va? Porque ese no es socialismo, ese es oportunismo. Ese socialismo era eso, ¿va? Pero crear en la gente con proyectos de verdad. Hoy ese proyecto económico se fortalece en esa historia de la formación de la gente. Obviamente el modelo económico ahora es el negocio económico, es de ganancia y pues, todo es de ganar, pero ahí se demostró que eso se implantó. Y en la UAN también estaba desarrollado. Se desarrolló nada más que cuando vino la contrarreforma agraria, que fue cuando Callejas, si ustedes se acuerdan de la ley de modernización agrícola que tanto se habla, sí, esa ley de modernización agrícola lo que vino fue a desmantelar la reforma agraria, lo poco que había de reforma agraria. La reforma agraria se hizo en los valles productivos. Ahí los campesinos se desarrollaron económicamente bien, y proyectos de caña, proyectos de sandía, proyectos de palma africana, proyectos Marañón, había una colectividad de proyectos donde habían valles productivos y donde había productos que eran bancables y vendibles. Pero claro, ya en las laderas ya casi no se dio, y los granos básicos como el ancho, todo eso no se dio porque los granos básicos siempre fueron la columna vertebral de la agricultura. Bueno, pero volviendo al tema, entonces ese fue mi inicio, pues. Y ahí empecé a trabajar
De ahí, por las cosas de la vida, pues tuve que salir fuera del país después de una persecución política. Después estuve detenido, desaparecido 223 días por la lucha por la tierra, porque después después me fui para Santa Bárbara y me dediqué a tomar tierras agrícolas con los campesinos, pero lo que llaman invasiones, nosotros le llamamos recuperaciones. ¿Y por qué le llamamos recuperaciones? Porque nosotros recuperábamos tierras del Estado que estaban en poder de particulares, que es diferente. Claro, entonces claro, nosotros le llamamos recuperaciones porque era un terrateniente, tenía media manzana y tenía 7,000 manzanas tomadas. Sí. Entonces nosotros le digamos, por ejemplo, yo en Santa Bárbara yo me metía 5,000 manzanas y le dejé 2,000 al terrateniente. Y metí 16 grupos campesinos y todo eso. Y en ese tiempo estaban en los tiempos de la guerrilla, entonces como 5 kilómetros adelante yo tenía la toma de tierra con los campesinos, que le pedí permiso al ingeniero Arturo Suárez, que era viceministro en ese tiempo de Lina, le pedí permiso de que yo iba a hacer ese trabajo operativo y él me dio visto bueno, porque le enseñé los documentos. Mira, fui al instituto, a la LIPL, ya fui a en aquel tiempo era el registro de la propiedad, ya fue, mira, aquí están las propiedades donde Lina esta tierra. ¿Usted cree que esas 400 invasiones que se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo en el actual gobierno hicieron lo mismo que usted está haciendo? No, es que aquel era justicia agraria. Hay gente campesinos en tierra que no es que querían. Ahorita están robando las fincas, pues, y el gobierno los tolera. Fincas en producción. Que es distinto. Pero fincas en producción. Aquí la gente anda buscando un predio rústico para sembrar maíz, para vivir, porque no tenían de vivir. Después sembraban hortalizas y todo eso. Si usted va a Santa Cruz, Yamalá, Copante, Victoria, donde yo tomé las tierras allá entre Santa Luis y Santa Bárbara, que eran tierras, eran cerros. La gente se desarrolló, ahora tienen café, mejoró la gente, va. Pero la gente empezó desde abajo, desde tomarse la tierra, vivir ahí en condiciones difíciles. Lo que quiero decirle yo que ese tema de la toma de la tierra era en el tiempo, lo hacíamos nosotros porque era una forma de justicia agraria, pero yo no le digo que hasta el tenía media manzana, le damos 2,000 manzanas a él para que trabajara. Entiendo. Y le quitamos 5,000. Pero le quitamos fuera tierra del Estado, no le quitamos tierra privada. Que la verdad nunca porque es que la tierra privada nunca se puede meter nadie. Y peor a la finca, pues ya productiva. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que de 5 kilómetros adelante andaba un movimiento revolucionario de los Lorenzos de Laya haciendo unos operativos ahí, entrenando a una gente, unos delegados de la palabra. Entonces el terrateniente, como venganza, me declaró a mí que yo era el jefe guerrillero. Entonces me llevaron preso al DIN y estuve 226 días detenido, desaparecido. Y hasta que el capitán Morán Morel me salvó la vida, un hombre que lo mataron Don después. Marvin, ¿y lo torturaron? Me torturaron fuerte. Yo no he podido superar eso, pero a veces me he ido sobado, le digo a algunos, porque realmente las torturaron terribles. Don Marvin, ¿quiere que le cuente algo? Usted es noticia dentro de mi familia cuando saca ahí un ex, antes que se llamaba un tweet, ¿verdad? De Twitter. Porque... Y me gusta que sea así, porque es su esencia y esa autenticidad suya es lo que lo hace perdurar. Bueno, que esté también aquí con nosotros. Claro. Yo estoy seguro de que usted todas las semanas recibe invitaciones a diferentes podcasts, lo pasan entrevistando y me alegra eso, me alegra que sea así, don Marvin. Sí. Y le digo, cada vez que usted saca algo es noticia en mi familia, sí. Porque ya todo el mundo... Hoy saludé precisamente a Jimmy. A mi papá. Sí, gracias. A Gloria empezamos en contacto con él. Gracias, don Marvin, gracias. Bueno, lo que quiero decirle yo es que, de producto de esa definición tuve que salir fuera del país a estudiar y me gradué de sociología rural. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Sí, mire. Me hice sociólogo rural, también estudié en el colegio de posgraduados en la Universidad de Chapingo, México. Estudiamos también economía agrícola. Ahí lo venimos a trabajar siempre con los campesinos, con la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Después trabajamos con el INA. Volvimos al INA, después volvimos a la CNTC. Después fui director ejecutivo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, Cococho, luchando contra la reforma agraria, porque después nos tocó esa experiencia que les decía yo. Cuando hablamos aquí de políticas agrícolas, cuando hablamos de agrofuturo, es que aquí no hay políticas agrícolas. No, para nada. Estamos desmantelados. Completamente. Aquí cada quien está inventando como puede. El Estado no tiene ninguna participación. Lo que hay es una burocracia agrícola que no hace nada. Ese INA está yendo de un montón de gente que no hace nada. La Secretaría de Agricultura también tiene más de 3,000 personas, 8 regionales que no sirven para nada. Se va a Codefor, pasa lo mismo, el ICF. Es un desmadre, pues no, y la gente no recibe ningún beneficio.
Entonces se los desmanteló el agro, se los descontroló. ¿Por qué? Porque ¿de qué les sirve estar formando ahora ingenieros agrónomos? ¿De qué nos sirve estar si ya no hay ni gente para que trabaje? Pues. Entonces, bueno, pero lo que es cierto es que la reforma agraria poca que se hizo en el tiempo de Sandoval Correa, en el tiempo de Mario Ponce Cámara, en el tiempo de Mario Maldonado Muñoz, sirvió mucho pues para poder contener un poco la presión social que había en el país. Pero al final realmente vino, en aquel tiempo, Alan, usted le daba un pedazo de tierra a los campesinos y no podía venderla. Era prohibido. No podía alquilarla ni la podía enajenar. Tenía que ponerse a producir. O la producía o la dejaba para que otro la produciera. Así es. Y por eso los grupos campesinos en ese aspecto eran bien estrictos. Sí. Entonces, algunos vendían el derecho, pero tenían que vender a un hijo de los campesinos, a alguno de la misma familia. Para seguir protegiendo la propiedad. Pero en el año, entonces lo que quiero decirle, y yo creo que es bueno entender, que los complejos campesinos agrarios socialistas o semisocialistas, o por lo menos sociales, digamos, para no entrar en tanto no ideologizar el proyecto, lo de la UAN, lo de la cooperativa Huanchillas, lo del Coapalma, lo del proyecto Huanchillas, lo de Cule, lo de San Manuel, lo que tiene que ver con la zona del proyecto Marronero, todas las cooperativas del Valle del Lián, La Masica, que eran las mejores tierras, todo lo que es Hondupalma, todo eso se desarrolló bien. Teníamos una clase campesina que tenía las tres condiciones que le da la reforma agraria: ser propietario, ser empresario y ser obrero, en tres condiciones en la misma persona, en una cooperativa, para que se sintiera dueño de la tierra, pero también trabajador de la tierra. Así es. Y también empresario, que también iba a ganar. Que le cuesta. Que era para prosperar, que era para desarrollarse. Entonces, esa condición que la reforma agraria planteaba se desarrolló en esa zona. Y prácticamente lo que tuvimos en el tiempo de Calleja fue cuando vino la ley Norton, que le llevaron a la mano con los ajustes estructurales de economía, se vino también el ajuste estructural agrario, y prácticamente fue darle vuelta a todo eso, permitir la venta de las tierras. Y ahí viene lo que yo les decía a los proyectos políticos. Claro. El proyecto político Coapalma, desarrollado económicamente, todos vendieron la tierra. El 87% vendieron la tierra. Todo lo que es Huanchillas, todo lo que es desde Progreso hasta Santa Rita, a los dos lados había tierras campesinas, todo eso se vendió. En la zona de San Manuel, desde la Lima, toda la derecha hasta Villanueva eran las cooperativas, todo eso era de los campesinos, también se vendió. ¿Quién compró la tierra? La Estándar y la Tela. Allá en el Aguán, ¿quién compró la tierra? Miguel Facusé, Enrique Morales, que era guardaespaldas de Somoza, vino ahora a ser el dueño de las tierras de la reforma agraria, allá, y un capataz y después empresario Canales, también las tierras del Aguán. En el Aguán se vendieron las mejores tierras y que le costó al Estado millones de dólares, porque ahí, la reforma agraria, porque ahí en los tiempos de los militares habían tantas historias para que por llevarle fertilizante le llevaban a serrín a los campesinos y se robaban el pisto los militares. O sea que aquí en la reforma agraria hubo una terrible, ¿va? El Banafón, el Banadesa, pues fíjate que los campesinos sí pagaban los préstamos, pero desde los campesinos desaparecieron, de ser prestatarios, llegó una cúpula de unas organizaciones gremiales que solo se dedicaron solamente a no pagar los préstamos y a pedir condonaciones. A pedir condonaciones de préstamos. ¿Y quién le va a condonar un préstamo? ¿Qué banco va a soltar un? No. El Estado ha gastado millones en ese Banafón. Ahorita doña Xiomara hizo una política muy bonita, dijo, vamos a dar préstamos a Banadesa al 2%. Sí, lo vi sí. La publicación. Pregunte cómo están las moras. 75% de moras. ¿Y qué pasa? ¿Y quién agarró ese pisto? Ese pisto no lo agarraron los agricultores, lo agarraron los comerciantes. Claro. Solo ya aquí le pedir permiso a Carlón, a Rafael Sarmiento, a los toros del Congreso, pues, para que le dieran préstamos, pues. Así, lo digo con nombre porque así fue. No, y es una grosería, don Marvin. Entonces préstamos 2%. Entonces, si usted se dedica a comprar y vender carros y le dan préstamo al 2% y pone una finca solamente como garantía, solo para decir que porque le debe desarrollar un proyecto agrícola para que le presten a esa. Pero no, han utilizado eso también. En el tiempo de Juan Orlando pasó lo mismo, al 5%, y todo eso, los préstamos al final no llegan a los pequeños y verdaderos productores. Entonces, lo que quiero decirle yo es que
La agricultura se desmontó con la reforma agraria. Cuando le decía yo, Coapalma vendió todo, Ondupalma no vendió. Porque venían con... era otra escuela, venían de otra escuela. Sí. Y entonces usted ve que Ondupalma produce la manteca y aceite clavel, valga la publicidad, ¿va? sabe que la manteca y aceite clavel tiene prohibido en las agencias publicitarias de Honduras poder hacer publicidad para ellos, y las televisoras no le venden publicidad a ese nivel llegaron. Sí. Y llegó un nivel en que cuando entró la manteca clavel, que era de los campesinos, mandaban empleados, don Miguel Facusé y todos los ricos que manejaban a inyectarle jabón líquido a la manteca de los campesinos para que no se vendiera. Una cosa terrible, un boicot. Y esto usted lo mira en todas partes, eso sí, usted lo ve en todas partes. Es una lástima cómo los grupos de poder controlan todo, cómo los grupos de poder mueven políticos, y al final la política termina sirviéndole. ¿Sabe que el único que le dio publicidad a esa manteca, y por eso se conoce, fue Narrala? Ah, mira, qué bien. Narrala en su programa. Aquí vamos a entrar a una caja de manteca clavel, decía. Él fue el único que le pudo dar publicidad a su amigo. No, y fíjese que, bueno, es que es difícil llamarlo amigo, ¿eh? Porque él mismo dice públicamente que no tiene amigos. Usted lo ha escuchado, sí. Pero bueno, hay muchas historias que contar de eso. Bueno, entonces lo que le quiero decir yo, en ese sentido, la agricultura, pues, entonces ya la traemos a valor presente ahora, ¿va? Entonces ya ahora, más bien alguna gente que no es agricultor se metió ahora a hacer negocios agrícolas. Cierto. Un montón de urbanos. Sí. Yo miro que está Ricardo Álvarez, anda haciendo negocios. Bueno, Ricardo lo conocíamos como un político, empresario bancario cuando trabajaba en Ficosa, en Bamer, pero ya ahí agricultor. El mismo, uno de los grandes áreas de la agricultura ahora es Arturo Corrales, ¿va? Sí. Y gente así, va. Y entonces le han sacado provecho a los pocos nichos de la agricultura que hay, va. Pero la agricultura todavía sigue siendo un gran impacto en la economía. El 15% del Producto Interno Bruto se sigue generando por la agricultura, ¿va? Así es. La agricultura primaria, ¿va? Porque todavía nos falta, y qué bien que nos falta todavía mejorar el tema de la industria, porque ahí podemos avanzar nosotros en un proyecto, un gobierno serio, con empresarios serios, con una política financiera verdadera. Podríamos entrar a la agroindustria, que es el paso para poder fortalecer la agricultura y que sea rentable, porque la agricultura sí es, ahora se habla del cambio climático y todo eso, pero realmente nosotros falta todavía una política de riego agrícola, ¿va? Que siempre lo pedimos y nunca lo pudimos conseguir, ¿va? Don Marvin, y lo interrumpo. Hemos hablado nosotros, bueno, hemos dado diferentes entrevistas con temas políticos. Que nuestros gobernantes entendieran la importancia de hacer producir a Honduras en el campo, que regresemos al campo. Mire, y esta pregunta la voy a hacer a usted, me la puede responder más adelante. ¿En algún momento fuimos el granero de Centroamérica o no? No me la responde en este momento, don Marvin. Es una de las cosas que se la quiero consultar a usted, porque he escuchado las dos versiones. Lastimosamente, nuestros gobernantes no han tenido esa voluntad política. Es penoso escuchar esta información que usted maneja, que si quiere ir a Banadesa tiene que irle a pedir permiso a los líderes políticos que tienen el control, como si fuese una mafia. Sí. Una mafia. No, es que es una mafia. Bueno, y esto no debería de ser y así. Hoy son ellos, anteriormente eran otros. Eran otros, sí. No. Y dentro de 4 años va a tener otros, y esto va a seguir así mientras nosotros como hondureños no cambiemos esa política tradicional que nos ha hecho tanto daño, don Marcos. Sí. Que es una realidad. Eso nos afecta mucho. Y le digo esto, solo para complementar lo que usted estaba mencionando anteriormente. Honduras tiene que ir al campo a producir, a transformar esas materias primas y a exportar, don Marvin. Don Marvin, necesitamos también un acompañamiento de técnicos en el campo. Claro. No solo para el tema de producción, sino que también hasta para comercializarlo, para que no venga el coyote y se lleve la tajada más grande. Mire, ahora que está este aparatito, esta tecnología. Claro, las redes sociales. ¿Se imagina usted que usted entre todos estos agrónomos que se gradúan en las escuelas, en las ingenierías, usted los manda al campo como extensionistas agrícolas para que manejen precios, mercados,
productividad, producción, qué es lo que se vende en el mercado, qué nichos hay de mercado. Si ya me piden camote, pues les sembremos camote. Investiguemos la tierra, la parte de investigación de suelos y todas esas cosas. Pero aquí de eso no hay nada ya. Nada. Cada quien tiene que hacerlo por su propia cuenta. ¿Va? Entonces, ¿cómo saben ustedes si mi tierra es buena para camote o no? Entonces, hay mucha gente que experimenta, ¿va? Pero hay un montón de negocios importantes. Hasta el tomate es un gran negocio. Fíjense que nosotros somos el principal proveedor de tomate. Nosotros les proveemos 300 camiones de tomates semanal a El Salvador. En los tiempos de producción, ¿va? Sí. En 7 meses. El Salvador no produce tomate. El Salvador no produce nada. La economía de El Salvador, no crea que Juan Bukele está buena, ¿va? Está buena la seguridad, pero cada día más la situación económica está golpeada porque no producen los salvadoreños. Antes los salvadoreños eran, cuando se hablaba del granero de Centroamérica era al revés. Los salvadoreños vinieron para acá a sembrar aquí y el granero de Centroamérica se dio porque habían buenas tierras, porque los salvadoreños vinieron a invertir y hondureños también. Perfecto, entonces usted sí considera de que fuimos el granero de Centroamérica. Sí, claro que lo fuimos. Si lo fuimos, porque en aquel tiempo la población, estamos hablando de los años 60, 70, sí, cuando la población era pequeña, nosotros le vendíamos, los salvadoreños vinieron a sembrar a Olancho, a los valles de allá de Otoro, Comayagua y varias zonas. Bueno, si la guerra del 69, Alan, a mi juicio, después de los estudios, fue un asalto a los salvadoreños, más que una cuestión de fútbol o una guerra por política. Eso era. Ni siquiera fue por territorio, fue un asalto a los salvadoreños. Le robaron todos los salvadoreños aquí. Pregúntele quién le robó, quiénes son los grandes ricos de Olancho, de las tierras mejores de Olancho. Políticos. Celayas, Rubí, los Santos, todos fueron diputados, Irías, todos fueron diputados del Partido Liberal o Partido Nacional. Los que se robaron las tierras de los salvadoreños, los nuevos ricos de Olancho que subieron en Juticalpa y Catacama, fueron los que se robaron las tierras de los salvadoreños en los años 69, porque ese fue un asalto, le robaron las queseras, porque producían queso ya los salvadoreños aquí, mantequilla, porque ellos, un territorio seco de salvadoreños. Sí, así es. Y vinieron al trópico húmedo, aquí a Olancho, al valle, imagínate el Valle de Guayape con aquellos ríos un paraíso productivos. Un paraíso para producir. Entonces, sí, también habían buenos productores aquí, de hecho quedaron muy buenos productores. Y no solamente fue en el agro, también aquí en el mercado de San Isidro habían más de 200 puestos que eran de salvadoreños y le robaron los puestos. Entonces no fue una. No fue ni por el fútbol, ni siquiera fue por territorio, que los salvadoreños querían más territorio. Don Marvin, y le cuento, estoy viendo un documental que hace poco lo sacaron por la guerra de 69. Y de las pocas cosas que recuerdo de ese documental fue que cuando el ejército hondureño tiene que moverse a la frontera, le vienen a descubrir al general, al de mayor rango en aquel entonces, que tenía doble planilla. No, sí. Eso sigue igual. Bueno, usted es el que dice que está igual, lo desconozco, sí, Marvin, pero en aquel entonces que estoy viendo yo el documental, veo de que sacan un listado y dicen, sí, pero ¿y dónde está la gente? ¿Cómo es posible? O sea, llevaban años con una doble planilla para drenar el dinero del pueblo hondureño. Sí. Es una desgracia. La defensa en tierra, sí, hubieron bastantes militares hondureños que defendieron, pero fue básicamente la población civil la que enfrentó a los salvadoreños. Ellos fueron. Más que el ejército. Porque al final El Salvador no es que quería más territorio, sino que estaba defendiendo porque aquí estaban las cosas. Tenían propiedad privada que le correspondía a ellos dentro de nuestro país. Ustedes nos dijeron que por un partido de fútbol los íbamos a dar a una madre nosotros. Una cosa tan... Bueno, los historiadores en algún momento nos van a decir la verdad, pero todavía es una verdad mal contada todavía. Mal contada. Porque no han investigado. También que la gente lo desconoce, sí. Omar, la gente lo desconoce. Por eso. Miren, en la colonia de San Francisco habían 17 salvadoreños, a todos les robaron las casas. Y eran pulperías, eran negocios, zapaterías, a todos les robaron las casas. Sí. Ahí yo vivía en la Francisco. Sí, o sea, usted lo vivió, usted lo vio, ahí estaba usted. Entonces, cuando yo estudio esto, cuando miro yo esos valles de ahí, de Colancho, todo eso ahí te encuentras las familias más grandotas, ahora rebombantes, que son los que quedaron con las tierras. Entonces, estamos hablando realmente que, volviendo al tema, no tenemos políticas agrarias, forestales, agroindustriales. Por eso yo les digo, cuando yo le digo ese proyecto de Hondupalma,
Y también hay muchos palmeros independientes que también se han enriquecido. ¿El negocio cuál es de la palma americana? La transformación en una planta aceitera, extractora, que la convierte en aceite líquido para diferentes productos. Y es un producto que tiene déficit en el mundo. Sí. Solo México nos compra todos nosotros. Sí. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y aquí también hay un gran consumo de aceite. Claro, y eso siempre entonces nosotros somos altamente productivos. Tu palma creció y ahora le compra hasta productores que están allá por moda. Desde allá lo mueven. Desde allá, de moda, para tela, para todo. Y también hay en Alajuán hay como cuatro plantas extractoras. En La Ceiba también hay una. En San Alejo hay otra. O sea, la industria de la palma africana realmente es de los principales productos de exportación en este momento, ¿va? El problema con los productos agrícolas es que fluyen los precios, ¿va? Porque los precios fluyen por la bolsa de valores, ¿va? Sí, fluctúan. Y ese producto lo maneja Malasia, ¿va? Maneja los precios. Así es, sí. Bueno, y don Marvin, déjeme decirle que estoy contento con todo lo que hemos estado hablando. Es importante, y esto lo voy a seguir diciendo, de que sepamos de historia. ¿Y por qué tenemos que saber de historia? No es para que estemos viviendo aferrada a ella, no es para que todos los días nos estemos quejando de lo sucedido, sino es para ver dónde se han cometido errores, que no se sigan cometiendo errores y ver cómo podemos sacar nuestro país adelante. Honduras es un país altamente rico en recursos naturales, altamente bendito, así, no hay otra palabra, no hay otra expresión para poder decir lo dichosos que somos de tener un país tan lindo, tan rico, y que hay muchas oportunidades. Solo ocupamos que las personas correctas estén resolviendo problemas, porque al final eso es una manera de resolverle problemas a la población de Honduras para que ésta pueda crecer, fortalecerse, educarse, tener salud y poder salir adelante.